buenos días a todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz, le damos la más cordial bienvenida a la jornada virtual, el Indecopi versus los gerentes generales, el nuevo criterio en la protección al consumidor. Agradecemos a Garrigues por la jornada virtual del día de hoy. Igualmente a nuestros invitados, Ivo Gagliuffi, socio de Derecho Europeo y de la competencia de Garrigues, y Víctor Vaca, of Counsel de Administrativo y Constitucional de Garrigues. Muy buenos días, Ivo, Víctor. Los dejo para que puedan iniciar la ponencia. Sí, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Ivo Agliufi, soy el socio encargado de competencia y regulación económica en Garrigues, Perú. Me acompaña Víctor Vaca, que es el Off Counsel y líder del área administrativo de Garrigues, Perú. La Asociación Automotriz del Perú, a través del Centro de Capacitación, nos han pedido que expongamos esta presentación que ya hemos realizado en una jornada de la firma acerca de un nuevo criterio que ha establecido la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi como segunda y última instancia administrativa, que en nuestra opinión es preocupante de cara a los proveedores, en la medida en que, como van a poder ver durante la presentación, implica que se esté acusando principalmente a los gerentes generales, pero también a cualquier otro representante, director o apoderado de los proveedores, cuando se considere de que existe una infracción en materia de protección al consumidor, de tal manera que a estas personas naturales se les incorpore como responsables solidarios en el caso. Y eso evidentemente genera una enorme preocupación y gran presión a las empresas denunciadas en la medida en que su principal líder se está exponiendo también a una sanción no solamente económica, sino reputacional. En ese sentido, hemos preparado una presentación que consiste en dos partes. La primera, Víctor Vaca va a exponer en unos 10, 15 minutos aproximadamente la teoría vinculada con la responsabilidad solidaria en derecho, en sede administrativa y por qué considera él de que en este caso el Indecopi no ha emitido un criterio adecuado conforme a ley. Y la segunda parte estará a mi cargo, también unos 10 minutos máximo, donde voy a exponer de manera puntual cuál ha sido este cambio de criterio y les voy a mostrar alguna casuística que les permita comprender mejor en qué situación estamos. Y vamos a concluir con algunas recomendaciones muy puntuales para que ustedes dentro de sus propias compañías las tengan en consideración. Adelante, Víctor. Gracias, Ivo, y gracias a todos por estar aquí conversando sobre un tema que creo que es de mucho interés, tanto en el sector como en general para todos los proveedores que puedan verse afectados por este nuevo criterio del Indecopi. Lo primero que es muy importante tomar en cuenta es que efectivamente puede sonar, y seguramente es algo que tiene en mente el Indecopi, más disuasivo o como un mejor mecanismo para impedir conductas infractoras, extender la sanción a los gerentes o a los órganos de dirección de las personas jurídicas que eventualmente puedan cometer una infracción. Sin embargo, más allá de que esto suene más disuasivo y por tanto se crea que así se cumple mejor con la función de la institución, lo cierto es que estamos ante la imposición de un castigo. Lo que se quiere hacer con estos representantes es imponerle un castigo, imponerle una sanción, en este caso a través de una multa. Y para que eso suceda, para que se pueda imponer un castigo, para que se pueda imponer una sanción, es necesario que exista previamente una conducta infractora. O sea, no se puede imponer un castigo sin que previamente se haya cometido una infracción. Sin ánimo de ser muy técnicos desde el punto de vista jurídico, lo cierto es que esto exige que haya una acción previa que esté tipificada como infracción, que sea antijurídica, que ponga en peligro o produzca un daño a un bien jurídico relevante y que además esta conducta sea una conducta reprochable cometida por un sujeto reprochable también. O sea, que no haya que sea una conducta que pueda merecer este juicio reproche porque el sujeto no hizo todo lo que estaba en sus manos para impedir la conducta infractora, por el contrario, incluso la favoreció. Por tanto, estamos ante un castigo,
No estamos ante un mecanismo para lograr que las empresas se alineen a unos objetivos de la institución, en este caso del INDECOPI. Si estamos ante un castigo, se requiere una infracción y esto conlleva naturalmente la aplicación de una serie de principios que son característicos del derecho administrativo sancionador. No es cuestión de enumerarlos todos, pero hay algunos que aquí están directamente implicados, ¿no? No puede haber castigo si no hay hecho infractor, no puede castigarse a quien no es el autor de la conducta infractora. En nuestro país, esos dos principios de imputación por el hecho y personalidad de las penas se han unificado en la ley en el principio de causalidad. Además, la conducta debe estar previamente tipificada como infracción. No se puede castigar por una conducta que no se ha establecido previamente como una infracción. Y además, como regla general, porque nuestro país admite alguna excepción, siempre y cuando expresamente se prevea en norma con rango de ley, decreto de ley o acto legislativo, se exige el principio de culpabilidad. Es decir, la conducta del sujeto por la cual se le impone un castigo debe ser dolosa o cuando menos negligente. Por tanto, estos principios, que son principios básicos en el derecho administrativo sancionador, tendrían que respetarse si es que hablamos de la imposición de un castigo a los gerentes o administradoras de las personas jurídicas. Lo primero, ¿existe tipicidad? ¿Hay alguna norma que así lo prevea? Y efectivamente en el Código del Consumidor, como explicará con más detalle más adelante Ivo, existe una norma que sería el marco general a partir del cual estaría actuando el INDECOPI, ¿no? Dice, excepcionalmente, y esto es muy importante, dice excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. Por tanto, ¿existe algún tipo de marco normativo para que haya responsabilidad solidaria de los gerentes y administradores? La respuesta es, bueno, sí hay un marco normativo, pero ese marco normativo exige determinadas condiciones para que esto suceda. Tiene que ser excepcional, debe ser una conducta especialmente grave. Estos sujetos deben ejercer la dirección o representación del proveedor, deben hacerlo con dolo, culpa inexcusable y además deben haber intervenido ellos directamente en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. Nótese que no se ha tipificado esta conducta como una infracción de no hacer. Es decir, oye, no es una conducta de acción por omisión, es haber hecho algo, haber intervenido en el planeamiento, en la realización o en la ejecución. No es haberse abstenido de hacer algo. Esto es muy importante por el criterio que vamos a explicar más adelante que el INDECOPI tiene. Entonces, ¿algún marco normativo hay? Sí, pero ese marco normativo restringe la aplicación de estas posibles sanciones a determinados supuestos. Veremos cómo no coinciden con los que el INDECOPI viene utilizando. Pero es que además, y esto es igualmente importante, para que haya una sanción, tiene que haber un autor de una conducta infractora. O sea, solamente cabe imponer un castigo al autor de la conducta infractora, no a alguien en su lugar. Y ya cuando hablamos de sanciones impuestas a personas jurídicas por las infracciones cometidas por una persona jurídica, hay que tomar en cuenta que si la conducta es, por ejemplo, que haya cláusulas abusivas o que se haya brindado un servicio no idóneo, esa es la conducta por la cual está siendo castigada la persona jurídica. No podríamos castigar por esa misma conducta a la persona natural que ha intervenido. ¿Por qué? Porque supuestamente esa actuación de la persona natural ya se imputó, ya se atribuyó a la persona jurídica. Las personas jurídicas siempre actúan a través de personas naturales, de personas como ustedes y como yo. Y claro, en esa medida, si actúan de personas naturales, no podríamos decir que la conducta de persona natural se le imputa a ella y a la persona jurídica para imponerle a ambas un castigo. Es necesario, para que se le pueda imponer un castigo también a la persona natural, que se identifique una conducta típica de esta persona natural por la cual pueda ser castigada. Hay algunas opiniones en derecho administrativo que justamente se muestran muy críticas con esta extensión, vamos a no justificada, de la responsabilidad de las personas jurídicas a las personas naturales, porque si la conducta es la misma, debería responder solo un sujeto.
aquel a quien se está considerando como el autor de la conducta infractora, salvo que la persona natural a su vez también haya realizado una acción que esté tipificada como infracción. O sea, no bastaría que, por ejemplo, hay una cláusula abusiva para que sea gerente, sino que éste tiene que haber hecho algo tipificado como infracción, que esté en sus manos, que no haya intervenido directamente, para que se le pueda imponer un castigo. No es posible, ni siquiera es razonable entender que la mera participación o la mera posición que ocupa un sujeto al interior de una persona jurídica lo hace automáticamente responsable por las acciones que ésta pueda realizar. Es necesario para que se imponga un castigo que éste sea el sujeto, ambos sujetos en realidad, si es que son coautores o partícipes, sean autores, hayan participado, hayan intervenido en la realización de la conducta infractora. Y esto es tan así que cuando se ha analizado siempre en derecho administrativo, tanto en Perú como fuera de Perú, los supuestos de responsabilidad solidaria de las personas en materia sancionadora por la comisión de infracciones, se ha entendido que para que haya responsabilidad solidaria, es decir, para que dos sujetos respondan por la comisión de una única infracción, no significa que la sanción deba ser la misma, sino que respondan ambos en conjunto por una posible infracción, pues ambos tienen que haber sido autores de la conducta infractora. O sea, solamente puede exigirse responsabilidad solidaria a dos sujetos, solamente puede imponerse una sanción por una sola conducta a dos sujetos si ambos han sido autores de la conducta, si ambos han intervenido en la realización de la conducta infractora. Además, también se exige que los sujetos a quienes se les vaya a imponer el castigo hayan actuado de manera culpable. O sea, no solamente se establece una responsabilidad solidaria por el resultado. Se produjo un resultado dañino, por tanto, responde solidariamente. No, debo haber actuado negligentemente. Yo debo haber sido autor de la conducta y además en la realización de esa conducta, cuando menos, debo haber actuado negligentemente. Lo que sí está claro es que en el caso de la responsabilidad de los gerentes o administradores, se exige que la persona jurídica haya sido sancionada, porque la conducta que ellos realizan es una conducta que en principio se materializa a través de la acción de la persona jurídica, pero ellos tienen que haber sido autores también de la conducta infractora. No simplemente responden por ser los gerentes, responden por haber intervenido en la realización de la conducta infractora. Además, en la responsabilidad solidaria, pues se debe individualizar la responsabilidad a efectos de que la sanción sea proporcional. No cabe, tanto dentro del esquema conceptual de la responsabilidad solidaria, ni tampoco de la responsabilidad de personas naturales por las conductas que hayan realizado las personas jurídicas, simplemente atribuir responsabilidad, simplemente imponer una sanción por la condición de género. Tendría que haber habido una acción de este sujeto que haya sido determinante para la comisión de la conducta infractora. No se puede sancionar únicamente por quién es un sujeto, sino únicamente por lo que ha hecho. Es un principio básico en derecho punitivo, que es el principio de imputación por el hecho. Nadie es castigado por quién es, sino que los sujetos son castigados por sus conductas. ¿Sería posible entender que hay una responsabilidad de el gerente o el representante por su condición de tal? No. Es necesario, insisto, que estos sujetos hayan realizado una conducta infractora que además haya sido tipificada como tal por las normas que regulan esta materia. Tiene que haberse establecido que el gerente o el representante será responsable por determinados actos. Y por eso es necesario voltear nuevamente a la normativa. ¿Y qué dice la normativa? Que será responsable excepcionalmente cuando haya intervenido en el planeamiento o ejecución de la conducta infractora. No dice, por supuesto, que no podría decirlo, que simplemente es responsable por el cargo que ha asumido. Además, es muy importante tomar en cuenta otro principio del derecho sancionador, que es el principio de confianza, que quiebra la imputación objetiva. Es decir, no se puede sancionar a un sujeto simplemente porque era el jefe, la última autoridad,
tomando en cuenta que éste puede haber actuado o las decisiones pueden haberse tomado en virtud de las recomendaciones, consejos, de la intervención directa de quien tiene los conocimientos especializados en la materia. Es más, hace poco incluso la Contraloría General de la República ha reconocido este principio de cara a la responsabilidad de los funcionarios. No siempre será responsable por cualquier conducta dentro de una entidad pública la última instancia del autor de la entidad, porque habrá casos en donde la intervención relevante haya sido la de quienes son técnicamente competentes en cada una de las materias. Nótese, por tanto, ya con esto voy terminando, cómo este criterio o estos criterios recientes que está imponiendo el INDECOPI a través de múltiples resoluciones, pues no identifican claramente cuál es la acción que realiza el sujeto, más allá de atribuirle una supuesta responsabilidad en general por cualquier cosa que suceda al interior de la persona jurídica, sin tomar en cuenta cuál es su real intervención en el planeamiento o ejecución de la conducta infractora, que es lo que la norma tipifica como infracción. Se está pasando, y ese es el problema, creo que de alguna manera nos reúne aquí, de una situación excepcional en la cual se castigaba únicamente con casos muy, muy contados, cuando la persona jurídica en el fondo era un cascarón utilizado por una persona natural para la comisión de una infracción en la que él intervenía directamente, a simplemente un modelo en donde hay una especie de responsabilidad por el resultado, en el cual el representante o gerente general será sancionado únicamente por su condición de tal, sin o sería sancionado por su condición de tal, sin tomar en cuenta su real intervención en la comisión de la conducta infractora. Ya luego, más adelante, podemos conversar, Ivo lo explicará mejor que yo, sobre las recomendaciones que podríamos dar para poder evitar un resultado como este. Y eso es lo que yo quería contar. Ivo, me pasé 3 minutos de lo que Gracias. habíamos quedado, perdóname. No hay problema, gracias, Víctor. Más bien, estoy proyectando la presentación, Steffi. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, Sí, a ver, modo presentación. La cosa presentación, ¿pueden ver en pantalla completa ahora? A ver, un momento, todavía no. Lo que está cargando. Todavía no. A ver, vuélvelo a seleccionar, Ivo, para pantalla completa. Ya, ahora sí. yo vivo que tienes que No, dejar de todavía no. compartir, ponerlo Sí. en pantalla completa y después compartir con la pantalla completa. Así funciona en Zoom, creo. Lo pongo, o sea, dejo de compartir, lo pongo en pantalla completa. Y luego compartes la pantalla Y completa. ahora compartes la pantalla donde esté en pantalla completa. Ya. Si no, en todo caso, en beneficio del tiempo de los asistentes, lo que voy a hacer es compartir en pantalla y pasar simplemente la presentación de esta forma. Igual se nota bien, creo. Sí. Sí. ¿Pueden verlo? Ujú. Listo. ¿Pueden ver la diapositiva de cuál es la norma del código? Sí, correcto, Ivo. Perfecto, gracias. Bueno, teniendo en consideración lo que ha comentado Víctor, ¿no? Y para reconstruir lo que ha ocurrido en este caso, ¿cuál es la base de toda esta discusión, ¿no? ¿Por qué es posible de que la sala esté incorporando a los gerentes generales en los casos de protección al consumidor? ¿Eso es un tema, un invento jurisprudencial, un tema doctrinario? La respuesta es no. Lo cierto es que la sala los está incluyendo porque existe un artículo, el artículo 111 en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prevé la posibilidad de considerar también como corresponsable solidario a las personas naturales que sean parte o que sean funcionarios o miembros del proveedor sancionado como responsables. ¿Y qué ocurre?
el Indecopi normalmente lo que hace es denuncia, por ejemplo, a una persona jurídica como proveedor, porque considera que incurre en una infracción en materia de protección al consumidor, ¿correcto? En esos casos, lo regular es que se considere que se ha cometido la infracción y se sancione a esa persona jurídica. Pero el Código de Consumo prevé que de manera excepcional, miren la importancia de los términos, excepcional, y además, teniendo en cuenta que el caso sea muy grave, ¿no? Que hay especial gravedad en esta infracción, entonces se podría evaluar que además de la persona jurídica que ha sido acusada y sancionada, se incorpore también en el caso como responsable solidario a aquellas personas que ejerzan la dirección, o sea, directores, administración, gerentes generales, pero también cualquier otro tipo de gerente o administrador, ojo, o representante del proveedor, es decir, cualquier tipo de representante o apoderado, no solo los gerentes generales. Entonces, todas estas personas naturales podrían ser incorporadas como responsables solidarios, dice el Código de Consumo, siempre y cuando hayan participado con dolo, es decir, con intencionalidad, o con culpa inexcusable, es decir, con una negligencia absoluta, pero en el planeamiento, dice el Código, en la realización o la ejecución de la infracción. Como pueden ver, la interpretación que fluye naturalmente de este artículo es, ok, una persona, como advertía Víctor, pero se le puede incorporar en la medida en que haya participado activamente, o sea, por acción en la conducta infractora, ya sea con dolo, es decir, porque lo quiso hacer de manera intencional, o con culpa inexcusable, porque fue tan negligente que no tiene perdón de Dios, pues, por haber permitido que esto ocurra. Entonces, en estos casos, si se llega a la conclusión de que la persona natural ha actuado con dolo o culpa inexcusable, se le puede imponer una multa de hasta 5 UITs. Ojo, no se le pone la misma multa que a la persona jurídica. Pero eso es lo que dice el Código de Consumo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Lo que ha ocurrido es que se ha producido un cambio de criterio en el Indecopi respecto de la aplicación de este artículo 111 del Código de Consumo. Y ese cambio de criterio, como lo hemos adelantado, ha implicado que ahora se esté incluyendo principalmente a los gerentes generales, pero también a otros representantes de las compañías denunciadas, como codenunciados y responsables solidarios en los casos de protección al consumidor. Y esto, súper importante, ya no es un caso aislado, es decir, no fue uno o dos casos, se ha convertido en una tendencia. A la fecha estamos en aproximadamente 22 casos en los cuales se están ya incorporando a gerentes generales y otros representantes como responsables solidarios. ¿Y esto por qué podría estar ocurriendo? Nosotros estamos presumiendo, estamos especulando un poco de que podrían haber dos posibles objetivos detrás de este cambio de criterio. El primer objetivo, un objetivo procesal, es decir, que la incorporación del gerente general en particular como codenunciado en un procedimiento de protección al consumidor podría estar generando o podría generar una mayor presión a los proveedores cuando se defiendan y llevarlos eventualmente a buscar conciliaciones o transacciones con las contrapartes a fin de proteger a su gerente general de una eventual sanción que no solamente implica un daño económico, sino también reputacional. Y el segundo posible objetivo sería un objetivo técnico del Indecopi, es decir, que estaría tratando con estos casos emblemáticos, ejemplarizadores y duros, porque están sancionando al gerente general, se estaría buscando que el mercado comience a implementar los programas de cumplimiento normativo o compliance en protección al consumidor, que como saben existen o están regulados en un decreto supremo desde el año 2019. Y lo cierto es que no han tenido mayor acogida por parte de las empresas. No muchas empresas han implementado programas de compliance en consumo, aunque sí lo han hecho muchas días en temas de compliance de libre competencia. Pero esto podría ser la explicación de por qué hay un cambio de criterio. Ahora, ¿cuál es la historia, no? Van a ver que hay un AC que no es antes de Cristo, sino es antes del criterio, y un DC que es después de este criterio, ¿no? Y miren lo que ocurrió en la línea del tiempo. Antes de este nuevo criterio, Indecopi aplicaba este artículo a empezar de manera excepcional, no para cualquier caso, pues. En segundo lugar, lo aplicaba para casos, porque eran graves, pues. Por eso era excepcional, porque eran para casos graves, no para casos sin mayor preocupación o gravedad. En segundo lugar, Indecopi partía de la premisa que sancionaba e incorporaba a la persona natural, el gerente general, cuando se acreditaba que había una participación activa de esta persona en la infracción, pues. Participaba en el planeamiento, en la realización o en la ejecución de la conducta infractora.
pero no era por omisión o por el mero hecho de que era el gerente, por la simple ocupación de ese cargo. Y en tercer lugar, buscaba que, y acreditaba o explicaba de que había un dolo o culpa inexcusable en la conducta de esta persona natural. Vamos a ver un par de casos ahora, de antiguos. Pero luego este nuevo criterio, lo cierto, lo que estamos viendo en la práctica es que en los 20 y pico casos que Indecopi lo ha venido ya implementando, incorporando al gerente general, no son casos excepcionales o de especial gravedad. Son, por ejemplo, temas de algunas presuntas cláusulas abusivas en términos y condiciones de una web, pero por temas vinculados con la caída de la red, etcétera. O sea, nada grave, como podrían ser temas de salud, de seguridad, ¿no es cierto? O de estafas inmobiliarias. Pero no, son casos de lo más comunes. Y a pesar de ello, a pesar que no son excepcionales, está aplicando ese criterio. Y además, este es el gran tema de fondo, el giro de 180 grados, ya no está condicionando la responsabilidad solidaria del gerente general si éste participa de manera activa en la infracción, sino que, como adelantaba Víctor, lo está incorporando por el hecho de que haya omitido sus funciones, es decir, que no haya evitado la infracción, es decir, una conducta omisiva. Ya no importa que no hayas participado activamente en la conducta, en el planeamiento, realización o ejecución de la conducta, sino que como eres gerente general, no debiste haber evitado esta situación. Así que te sanciono de manera solidaria. Y la culpa inexcusable y el dolo ya no se acredita solamente con las pruebas, sino que es por el simple hecho de que como eres gerente general, entonces has actuado con culpa inexcusable, porque el gerente general debería preocuparse de todos estos temas en su calidad de principal ejecutivo de la compañía. Miren el gran cambio que había de criterio. Yo no tengo que probar que actuaste, sino que simplemente puedo especular de que debiste prevenir la situación. Ese es el cambio de criterio. Les voy a contar un par de casos de cómo se resolvía antes con el criterio anterior, que tenía sentido, tenía lógica y respetaba de una u otra manera el 111 del Código de Consumo. Este es el caso, o el ejemplo uno es la resolución 3285 del año 2019 por dolo. ¿Qué ocurrió en este caso? Indecopi denuncia a una universidad, a la San Pedro, y a su rector como persona natural, como corresponsable solidario. ¿Por qué? Porque este señor, el rector Guamán, había sido vacado de su cargo como rector por parte de la SUNEDU. Y a pesar de que estaba vacado, el señor siguió emitiendo grados y títulos, 222 grados y títulos, sin ese reconocimiento, afectando a las personas que recibieron el título, pues no tenía validez, pues, porque había sido emitido por un rector desautorizado o que había sido defenestrado por la SUNEDU. En ese caso puntual, el Indecopi denuncia y sanciona a la universidad por un tema de falta de idoneidad, pero también incorpora al señor Guamán como ex rector, como co-denunciado responsable solidario. ¿Por qué? Porque llegó a la conclusión que este señor había actuado con dolo, pues. Es decir, a sabiendas de que ya no tenía la facultad para firmar los títulos y a pesar de eso, participó activamente en la conducta, firmando los títulos y otorgándolos. Como pueden ver, acá sí era evidente que era un tema excepcional, que era grave porque estaba afectando la educación universitaria de los graduandos, ¿no? Un tema que frustra sus expectativas profesionales, pues no podían utilizar ese título para trabajar, y encima lo hace pues con dolo. Entonces, ahí sí se combinan los factores que exige el 111 del Código de Consumo, participación activa con dolo. Otro caso. El ejemplo 2, la resolución 2418. Les vamos a remitir este PPT a través de Steffi, no se preocupen para que puedan tomar nota con tranquilidad después. No es necesario que anoten ahora. Después les mandamos el PowerPoint. Pero ese caso 2 es un caso en el cual una empresa inmobiliaria es denunciada por el Indecopi por la falta de devolución del monto cancelado por un inmueble que no fue finalmente entregado. ¿Ok? Pero en este caso también incorpora al gerente general de la inmobiliaria, porque este gerente general, además que era el principal accionista, tenía prácticamente el 90%, 95% de las acciones de la compañía, o sea, la empresa era él prácticamente. Lo cierto es que él había remitido una carta comprometiéndose con el consumidor en devolverle ese dinero en determinado plazo y no cumplió. Entonces, Indecopi dijo, perdón, es un tema excepcional porque es grave, pues estás hablando de 171.600 soles y no se entregó el inmueble, pero eso era un caso hasta de estafa, ¿no? Un tema penal. Pero incorporan al gerente general porque él, además de ser prácticamente el dueño de la compañía,
él había remitido esta carta participando activamente en la conducta y frustrando la expectativa del consumidor al no devolverle su dinero a tiempo. Entonces, nuevamente, una conducta excepcional, grave, donde la persona natural ha participado activamente en la conducta infractora, pues. Pero no se le sancionó acá por su condición de gerente general, no, porque él mandó la carta, pues, y él era el dueño de la compañía, prácticamente. Entonces, acá sí se cumplían, una vez más, con los supuestos del artículo 111 del Código de Consumo. Miren estos datos relevantes, ¿ah? Con el criterio anterior, hasta el 2023, los mercados principalmente sancionados donde se incorporaba el gerente general eran el inmobiliario y el vehicular. Son los dos mercados que tenían la mayor cantidad de casos donde se incorporaba el gerente general. Porque claro, pues si hay temas sensibles para los consumidores son el sueño de la casa propia con las inmobiliarias, la educación de tus hijos en las universidades y colegios, y también cuando compras un carro, porque la compra de un carro para un ciudadano en el Perú es una inversión importante. Entonces son temas sensibles, delicados, graves para los consumidores. Y miren las materias, ¿ah? Que se denunciaban donde se incorporaba el gerente general. Temas de libro de reclamaciones, atención de reclamos, deber de seguridad, pero la mayoría eran por idoneidad del servicio o del producto. ¿Ok? Y otro dato interesante, con el criterio anterior, claro, la mayoría eran gerentes generales, pero también se incorporaban a otros gerentes, administradores, representantes, incluso un rector y un director de una maestría. Esas fueron las personas incorporadas. Como pueden ver, no todos eran gerentes generales. Había algún grado de dispersión en las personas incorporadas en los casos. Estadísticas, 38% de los casos fundados y 62% infundados, ¿ah? Y el promedio de sanciones que se le imponía a las personas naturales está en un rango del 3,5%, 5 ITs, perdón. Pero ¿qué ocurrió, no? Con el nuevo caso, ¿no? Después del criterio, este es el caso cero, que es el caso Platanitos versus la Asociación de Consumidores Acurea. Ese es el caso que es utilizado por la Sala de Protección al Consumidor para cambiar el criterio el año pasado. Primera escena, ¿no? Se inicia un caso en el cual la Asociación de Consumidores denuncia a Platanitos porque considera que un par de cláusulas de los términos y condiciones de la página web de la compañía Zapatos Platanitos eran abusivas, porque estaban vinculadas con el hecho de que si se caía la web, la compañía decía que no reconocía una responsabilidad, ¿no? Y consideraron que eso era abusivo, cuando era evidente, pues, de que si se cae una web no puedes continuar con la compra y no puedes asumir responsabilidad por esa compra. Pero bueno, es un tema de discusión de fondo. Pero es en ese caso donde se genera esta discusión. Dato súper interesante. La Asociación de Consumidores no pidió que se incorporara en la denuncia al gerente general de Platanitos. Ellos denunciaron a Platanitos, a la compañía, pero es la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi la que incorpora de oficio al gerente general de Platanitos en el caso. Es más, miren qué interesante. Tercera escena. Cuando se emite el informe final de instrucción, que como saben es este el pronunciamiento de la Secretaría Técnica opinando como si fuera un fiscal, ¿no? Sobre si se debe o no sancionar al denunciado para que la decisión la tome la comisión. En este IFI, en este informe final de instrucción, la Secretaría dice, miren, para nosotros debe ser infundada la denuncia respecto de la compañía y del gerente general, respecto de ambos. Y la comisión declara infundada la denuncia. La curia apela y la sala, en segunda instancia, revoca la decisión de la comisión y dispone que se declare fundada la denuncia, tanto respecto de Platanitos de la compañía, pero también respecto al gerente general de la compañía, y lo sanciona con 2,6 UITs. ¿Cuál es el caso en realidad en la práctica? Esa es la resolución 1723-2023 de la sala. Y en este caso, como decíamos, Acure denuncia a Platanitos por una presunta infracción al Código de Consumo, por una cláusula abusiva en los TICs de la página web, por una resolución unilateral por falta de stock. Lo que decía esta cláusula es que, miren, si me quedo sin stock del producto que quieren comprar, no lo voy a poder entregar, así que se deja sin efecto la venta y te vuelvo tu dinero. Pero no, eso es abusivo, dijo la Asociación de Consumidores, el Indecopi coincidió. Pero les quiero resaltar cuatro considerandos de esta resolución de la sala que son los que cambian el criterio, en este caso cero, y que marcan la nueva pauta. Miren qué interesante. La sala considera que un gerente general es un personal de dirección de alto nivel dentro de una organización empresarial, por lo que se sobreentiende
Es decir, se presume, se asume, ¿no?, que están dentro de su esfera de control aquellas decisiones o prácticas comerciales de mayor envergadura. Todo lo importante está en su esfera de control. Continúa la sala. Esto no quiere decir necesariamente que el gerente general participe efectivamente en cada una de estas esferas. Lo que se sostiene en este caso es que por su nivel de jerarquía, o sea, por el propio cargo, el gerente general tiene el poder, más allá de si ejerce o no ese poder, de aprobar, rechazar, supervisar las más importantes acciones que emprenda la persona jurídica. La determinación, aprobación y publicación de los TICs aplicables a las relaciones de consumo es una decisión de la más alta importancia, pues son las reglas que se van a aplicar a toda transacción comercial. Ojo con sus webs, ¿eh? Por lo tanto, concluye que más allá si el señor Montt, es decir, el gerente general de Platanitos, de manera efectiva, se involucró o no en la redacción y publicación de los TICs, lo cierto es que, escuchen esto, ¿eh?, por la naturaleza de su cargo, el gerente general estaba dentro de su esfera de control la supervisión de la emisión de los TICs. Es decir, como él es el gerente general, se sobreentiende, se presume que él debería haber controlado que no se emitan o que no se elaboren y publiquen cláusulas abusivas. El gerente general no actuó, no participó activamente en la conducta, ¿se dan cuenta? Pero omitió de manera negligente e inexcusable haber evitado que esto ocurra por el propio cargo, por ser él el gerente general. Ese es el cambio de criterio. Es una tendencia, no fue un caso aislado. Miren, hay un caso adicional para que vean qué interesante. En este caso adicional, uno de los otros 20 casos que se han emitido, fue un caso por libro de reclamaciones. Como no se contesta un reclamo a tiempo, se sanciona al gerente general porque se concluye, miren, una actividad relevante en la inmobiliaria corresponde a la atención de los reclamos, que se vincula con los servicios que brinda, ¿no?, en virtud de su objeto social. Y en este caso se observa que el señor tal, que es el gerente general, no habría realizado acciones diligentes para que la inmobiliaria cumpla con atender el reclamo. Por lo tanto, se sanciona a la inmobiliaria por falta de atención al reclamo y al gerente general porque debió preocuparse que se atienda el reclamo. ¿Les parece excepcional? ¿Les parece grave? ¿Les parece que esto implica una participación activa, una conducta infractora con dolo o culpa inexcusable? La respuesta es no, es evidente. Nosotros no coincidimos, discrepamos con este cambio de criterio. Consideramos de que está mal planteado y sobre todo por la parte teórica que expuso Víctor. Se está quebrando el principio de legalidad, se está quebrando el principio de causalidad, se está sancionando a quien no se debe y se está haciendo que asuma la sanción también de la persona jurídica. Miren los datos relevantes, ¿no? Igual que la vez pasada, con este nuevo criterio, ¿a quién están principalmente sancionando, incorporando los casos? A las inmobiliarias. Ellos ahora están los principales denunciados, donde se incorpora su gerente general. Pero tengan en cuenta que siguen dentro de la torta el sector vehicular, ¿ok? Y miren las materias que están siendo denunciadas y en las cuales se incorporan los gerentes generales. Se sigue la tendencia de casos de idoneidad principalmente, pero miren quién ha aparecido en la gráfica. Casos de cláusulas abusivas. Así que les recomendamos que revisen principalmente los TICs en sus webs, porque son muy simples de acceder y muy fáciles de denunciar y especular que son abusivos, como vienen ocurriendo en todos estos casos, ¿no? Ese es un trabajo pendiente. Para ir concluyendo, otros datos relevantes, ¿no? ¿A quién están denunciando? Miren, ahora sí, están denunciando de manera muy contundente, mayoritaria, a los gerentes generales, ya no tanto a otros representantes, porque se ha identificado que se puede presionar muy fuertemente a los proveedores si al gerente general se le incorpora como co-denunciado responsable solidario. Y se ha incrementado la cantidad de casos fundados. Ahora es el 54%, ya no el 38% de los casos fundados. Curiosamente, ha bajado el promedio de sanción. Ha bajado de 3.5 a 1.25 UITs.
¿ok? Respecto a un techo de 5 UITs. Esto podría deberse quizás a que los casos no son tan graves, ¿no? Con lo cual se confirma nuestra afirmación de que no se están tomando casos de especial gravedad o excepcionales, sino cualquier tipo de caso. Pero además probablemente por Indecopi está buscando que el criterio se asiente y por eso imponen multas pequeñas para que se paguen y la gente no se vaya en ACA a Poder Judicial. Por último, tres recomendaciones. La primera, evidentemente evalúen la posibilidad de implementar sus programas de cumplimiento normativo en protección al consumidor siguiendo el Decreto Supremo 185/2019 de la PCM. ¿Ok? Todo un protocolo para implementarlo de tal forma que puedan tratar de evitar o mitigar los casos de consumidor. Lo segundo, una recomendación importante, siguiendo un poco lo que hace el sector público, es implementen un manual de organización y funciones en las compañías. Ojo, esto no es un perfil del puesto, ¿ah? Eso es lo que usa recursos humanos para contratar. Lo que estamos sugiriendo es un manual que diga claramente cuáles son las funciones y responsabilidades del gerente general, cuál es la del gerente legal, cuál es la del gerente de tecnología e información, etcétera. De tal forma que, en caso sean denunciados y se quiere incorporar al gerente general por haber omitido, por ejemplo, revisar las cláusulas o TICs de la web, en el manual de organización de funciones sería claramente que eso está bajo responsabilidad del gerente legal y o del gerente de tecnología de la información, y sean ellos los que asuman la responsabilidad. De tal forma que se proteja también a la figura del gerente general que viene a ser la pieza del rey en el ajedrez, ¿no? Y que debe protegerse con mayor razón dentro de un principio corporativo. Y por último, una tercera sugerencia es no aceptar este criterio, no allanarse, sino defenderse, pelear este criterio, hacerle ver al Indecopi que en este caso está equivocado y que la aplicación técnica del 111 implica que se debe acreditar la participación activa de la persona natural, con dolo o culpa inexcusable, en casos excepcionales de especial gravedad, pero no en cualquier caso, sin gravedad alguna, y por simple omisión o por el simple hecho de que esa persona ocupa tal cargo y se le quiera sancionar. Muchas gracias por su tiempo. Quedamos a disposición de los asistentes para una ronda de preguntas de un máximo de 10 minutos para poder cerrar a las 9 de la mañana conforme la programada. Adelante, Muchas Steffi. gracias, Ivo. Muchas gracias, Víctor. Sí, pueden ir escribiendo sus consultas. Igualmente, si no, levantar su mano para darle acceso al audio. A ver, ahí tenemos al señor Francisco Gil, que le vamos a dar la oportunidad de que pueda realizar su consulta. Señor Francisco, ¿ya puede activar su micrófono? Un ratito, sí, muy buen día. Buen día. Muchas gracias a los expositores. Por supuesto, han dejado con claridad meridiana las responsabilidades de las gerencias, pero también digo, dos consultas para los dos expositores. Si bien mencionaron que está normada, pero los criterios han cambiado, entiendo yo, esto nos gustaría que amplíen, ¿es más por un criterio sancionador puramente o recaudatorio? Eso sería uno. Dos, si bien incluso las personas naturales podemos presentar, no sé, la parte legal, alguna, algún escrito, alguna norma a esta instancia propiamente en Decopi o a qué instancia para que sea revisada y no apliquen ciegamente el tema este. Colijo con que las recomendaciones que han hecho, me parece que también habría que ir viendo cómo tanto la Asociación Automotriz o otras organizaciones puedan entrar en defensa también de las empresas que sin cometer dolo o de mala intención, a veces ocurre que hay algunas situaciones que son ajenas ya a la organización, menos a la gerencia. Muchas gracias. San Francisco y gracias por conectarse desde Cusco. Víctor, si estás de acuerdo, puedes esbozar un par de ideas para que tú puedas complementarlo.
Digo, Respecto de la por, primera pregunta, ¿no? Si eso responde a un tema principalmente sancionador para recaudar multas, ¿no? Que es lo que a veces se puede pensar. La respuesta es no, en realidad, ¿no? El Indecopi, con estos cambios de criterios, nosotros consideramos que no lo que busca no es mayor recaudación de multas. Lo que busca es establecer una serie de criterios que marquen una pauta probablemente más agresiva o más intensa del cumplimiento de la normativa de protección al consumidor. Presumimos que la incorporación del gerente general, ¿no? En los casos genera mayor presión en las compañías para, digamos, portarse mejor, aplicar mejor la normativa. Probablemente esa sea la lógica que está detrás de la incorporación del mayor funcionario de la compañía en los casos. Y por otro lado, la forma de cuestionar ello es cuando se llega a la sala y la sala, como segunda y última instancia administrativa, confirma estas sanciones. Nuestra sugerencia es que, en la medida de lo posible, esto se lleve a sede judicial, vía una acción contenciosa administrativa donde se pelee el fondo, no tanto la multa, como pueden ver. Las multas no son tan altas porque el tope es 5 ITs, pero acá se está peleando los criterios, los valores de fondo. Y lo cierto es que consideramos que esto debería llevarse adelante. Los gremios no pueden ir en acción contenciosa administrativa a pelear los casos por sus agremiados, porque no tendrían legitimidad para obrar activa en sede judicial. Cada gremiado va a tener que pelearlo de manera individual. Pero los gremios, con esto concluyo, sí pueden eventualmente transmitir su preocupación a los órganos resolutivos del Indecopi, ¿no? De manera agremiada, para trasladar también cuál es su posición técnica y además legal respecto a este nuevo criterio, de tal forma que lo puedan tener en consideración. solo para complementar y también respondiendo a una pregunta por escrito que plantea Luis Segarra, eh, es que aquí lo que creemos que está haciendo el Indecopi es buscar que haya menos infracciones, que se cumpla la normativa, sancionando al gerente general, porque de esa manera, como bien decía Luis, el gerente general, pues Creo que se colgó, ¿no? Sí, se cortó creo su señal. Ok, mientras se conecta nuevamente, quizás podemos pasar una segunda pregunta a los asistentes. Justamente Víctor estaba contestando una pregunta que acaba de entrar por el chat, que Luis Segarra nos indica, buenos días, ¿no será para que los gerentes se involucren más en los casos de los reclamos? Igualmente invitamos a los participantes a levantar su mano si es que desean tal vez hablarlo por el micrófono. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es como comentábamos, ¿no? Una posibilidad es que justamente este cambio de criterio lo que esté persiguiendo es generar un mayor compromiso por parte de las compañías para que se cumpla con la normativa de protección al consumidor y, ojo, lo que decíamos, para que implementen los programas de cumplimiento normativo en consumo, ¿no? Que es una norma del 2019 para tratar de ¿no? evitar o mitigar los casos de reclamos en materia de protección al consumidor. Ahora, también, como tú bien estás planteando, existe la posibilidad que se esté buscando que sean las cabezas de las compañías los que se involucren más en las materias de consumidor. Y eso es justamente lo que se puede conseguir a través de un programa de compliance en consumo. ¿Por qué? Con esto concluyo. Porque los programas de cumplimiento normativo en libre competencia, en medio ambiente, en cuello blanco, etcétera, parten de la premisa que quienes lo lideran y los que exigen que se cumplan son el directorio y la gerencia general. Entonces, probablemente el objetivo técnico, como indicábamos en la presentación, esté persiguiendo que se implementen esos programas de cumplimiento para que los gerentes generales y los directores se involucren más en los casos de protección al consumidor y de esta forma, como advertía Víctor, se reduzca la casuística en esta materia. Sí, gracias, Ivo, perdóname, se colgó cuando estaba Ujú. interviniendo, se cerró el Zoom, pero bueno, veo que completaste la idea. Justo era, y lo que se pretende es evitar infracciones, pero no se puede intentar evitarlo imponiendo sanciones a quienes no son los responsables, ¿no? El objetivo puede estar muy bien, pero es que esto es un castigo y tienen que respetarse una serie de principios y reglas para poder imponerlo. ¿Alguna pregunta más, Steffi, de los asistentes? Justamente creo que ya todo ha quedado muy claro, Ivo, Víctor. Igualmente agradecerles la información que nos han brindado el día de hoy. Igualmente a la participación de todos los asistentes. Simplemente para concluir, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias por las preguntas.
Esperamos que haya sido útil la presentación. Vamos a remitir el PowerPoint a través de Steffi. Steffi, tú ya lo tienes. Por favor, si puedes compartirlo con quienes hayan asistido sin ningún tipo de problema. Y lo que necesiten, estamos a su disposición. Un gusto haber participado del Centro de Capacitación de la AP. Que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Igualmente, Gracias. muy buenos días a todos.